fase de implementación. En la fase de implementación, normalmente partimos siempre de un inventario. Estamos hablando de un inventario ambiental. En otras palabras, un proyecto, por un lado, no puede así nomás destruir la naturaleza y por otro lado, debe preservar en lo posible el medio ambiente en todas sus áreas. ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero. Ya, vamos a seguir entonces. El estudio legal, según ZAPAC, ¿no?, en su bibliografía, dice: el estudio es la base de representación de la empresa en términos legales. En este estudio se incorporan todos los aspectos organizacionales que se encuentran en el marco legal de un proyecto. El objetivo es respetar las normativas del país de origen, su constitución política, sus leyes, sus reglamentos y las costumbres vigentes o existentes. Las empresas sin estudio legal enfrentan normas permisivas y prohibiciones que no solo afectan el proyecto, sino también condicionan los flujos y desembolsos que se generan durante su implementación. Entonces, cuando hacemos la preparación de un proyecto, tenemos que considerar todas las normativas vigentes en las cuales, ¿no?, el proyecto se tendrá que tomar en cuenta. Y esto hay que tomarlo en cuenta durante la fase de implementación, es decir, donde tenemos la preparación del terreno, la ubicación del terreno, todo lo que es construcciones civiles, montaje, hasta su puesta en marcha. Como también se tendrá que considerar las leyes en la otra fase del proyecto, que es durante su operación. En el caso que no se contemplen las leyes, bueno, es probable que el proyecto ni siquiera se logre implementar, peor arrancar. Entonces, la parte legal, por una parte, le va a dar, ¿no?, la factibilidad para que el proyecto funcione. Bueno, entre los elementos que se deben considerar en el estudio técnico está el definir el tipo de sociedad legal que regirá a la empresa, cómo estará constituida, si presentará registros de marcas y patentes, así como los aspectos tributarios que debe cubrir. El analista deberá medir los alcances de la legislación en términos de la cuantificación de los recursos que deberán designarse para la correcta implementación legal del proyecto. Bueno, cuando habla del tipo de sociedad, se está hablando del tipo de sociedad, ¿no?, en la que se tienen que organizar los inversionistas, ¿no? En este caso, estamos hablando que los inversionistas van a conformar una empresa. Esta empresa es la que va a regir el proyecto, ¿no?, desde su fase de implementación hasta su funcionamiento. En otras palabras, los inversionistas tendrán que formar una empresa, ¿no?, que se va a hacer cargo, ¿no?, de la dirección del proyecto en ambas fases. El estudio legal, la formulación y la evaluación de un proyecto. Bueno, el proyecto tiene dos fases amplias. Una es la formulación, que es la preparación del proyecto,
y la otra fase que es la evaluación del proyecto. La segunda fase la vemos en INDO 18. En este curso vemos la primera fase, la formulación del proyecto. El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a la colocación de productos, subproductos y patentes. También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel del sistema de contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales. Cuando hablamos de viabilidad del proyecto en este punto, no estamos hablando de viabilidad económica o rendimiento del proyecto. Estamos hablando de la viabilidad del proyecto frente al cumplimiento de las normas y leyes del país. Y una de ellas puede ser, por ejemplo, la cuestión laboral, ¿no? Que tiene que regirse a lo que es la contratación de personal. En otras palabras, el proyecto va a tener que encuadrarse en las leyes laborales de este país. El objetivo del estudio legal es determinar las implicaciones técnicas y económicas que se deriven de la normativa legal que regula la instalación y operación del proyecto. Cualquier proyecto de inversión debe contar con normas que regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en ellas. Estas normas regulan los derechos y obligaciones que toda sociedad organizada establece para sus miembros. Bueno, seguramente ustedes en la materia de legislación han visto, ¿no?, que toda persona tiene derechos, pero también tiene obligaciones, ¿no?, dentro de un país. Una de las áreas más relevantes del estudio legal será la legislación tributaria. En ella se debe identificar las tasas arancelarias para insumos o proyectos importados o exportados, los incentivos o la privación de incentivos existentes, los diferentes tipos de sociedad de responsabilidad limitada, anónima, comanditaria, etcétera, y cuál es la más adecuada para llevar a cabo el proyecto. En este estudio debe adelantarse en las etapas iniciales de la formulación y preparación, ya que un proyecto altamente rentable puede no ser factible por una norma legal. Es indispensable, pues, darle una consideración adecuada a esos aspectos jurídicos antes de avanzar en la realización de estudios e incurrir en altos costos en términos de recursos y tiempos de preparación. La actividad empresarial y los proyectos que de ellas deriven se encuentran incorporados en un determinado marco jurídico que regulan el marco legal en el cual los agentes económicos se desenvolverán. Bueno, dentro de la preparación y formulación del proyecto no es suficiente el análisis de rentabilidad del mismo, sino también se tienen que considerar todos los aspectos legales, ¿no?, que van a regir desde la implementación del proyecto hasta el funcionamiento del mismo y durante el funcionamiento del proyecto, que consiste en, ¿no?, producir, vender, comprar, etcétera. Entonces, hay varias normas, hay varias leyes a las que tiene que estar sometido el proyecto. Y como dice la bibliografía, por muy rentable que sea el proyecto, ¿no?, y no cumplió alguna norma, y probablemente durante su funcionamiento, este proyecto puede ser multado o directamente paralizado por no cumplir alguna de las normas. El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica comercial resulta, pues, fundamentalmente
para el desarrollo eficaz de los proyectos, no tan solo por las injerencias económicas que derivan del análisis jurídico, sino también por la necesidad de conocer adecuadamente las disposiciones legales aplicables al proyecto, de forma que se logren evitar las trabas administrativas y que el desarrollo del proyecto se desenvuelva con fluidez y oportunamente. La legislación económica y financiera es distinta en cada país y depende de su desarrollo, tecnología, cultura, etc. Desde luego, la legislación en Bolivia puede ser un poco distinta a la legislación en Argentina, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, todo proyecto tiene que sujetarse a las leyes nacionales, siempre y cuando se vaya a mover dentro de este país. En este caso se darán cuenta ustedes porque dentro de la carrera tienen una materia, ¿no? De legislación o normativas, ¿no? Normas jurídicas, justamente porque tenemos que conocer, ¿no? Si bien no a profundidad, pero entender qué no, frente a qué normas nosotros tenemos que enfrentar y respetar dentro de nuestro accionar. Bueno, en la cuestión comercial, el proyecto prácticamente está dentro de un movimiento comercial y por lo tanto se va a regir, ¿no? En el Código de Comercio, ¿no? De Bolivia. El Código de Comercio es un decreto ley 14379 del 25 de febrero de 1977. El Código de Comercio regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. Entonces, prácticamente norma toda la actividad comercial. Cuando hablamos de actividad comercial, mayormente estamos hablando de compras y ventas. Bueno, algunas definiciones, ¿no? Contemplada en el Código de Comercio, que va dirigida, ¿no? A los conceptos que manejamos dentro del proyecto. Bueno, en primer lugar tenemos que saber qué es el concepto de comerciante. Comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro. Bueno, todo comerciante, ¿no? Prácticamente hace negocios con sus productos y hay algo importante acá que lo está definiendo bien, ¿no? A realizar cualquier actividad comercial, fíjense, con fines de lucro. Quiere decir que busca ganancia. En el proyecto, ¿no? Es prácticamente, ¿no? Una actividad comercial y el proyecto está buscando fines de lucro. ¿Qué quiere decir fines de lucro? Ganancias, es decir, que sus ingresos económicos son mayores a sus egresos. Bueno, pueden ser comerciantes las personas naturales, personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales, las sociedades comerciales con domicilio principal en el exterior y establecidas con sujeción a sus leyes, quedando sometidas a las disposiciones de este código y demás leyes relativas para operar válidamente en Bolivia. Bueno, personas naturales son los comerciantes comunes, ¿no? Es decir, que están en los mercados, que no están como empresa. Esos son los comerciantes naturales. Las personas jurídicas son las empresas, ¿no? Una empresa es una persona jurídica, ¿no? La cual está constituida normalmente por una sociedad. Ahora, hay empresas que operan desde el exterior, ¿no? Desde el exterior, que tienen sucursales, vamos a decir, en Bolivia. Entonces, en su país de origen, cumplen la ley, pero las sucursales que tengan acá van a cumplir la ley, ¿no? En lo que respecta a la norma boliviana. Eso quiere decir, ¿no? Son empresas extranjeras
pero que tienen actividad dentro de este país y por lo tanto se someten a las leyes bolivianas. Bueno, ¿qué son bienes mercantiles? Es decir, bienes mercantiles son aquellos bienes que sufren comercialización, que se pueden comprar y vender. Bueno, aquí tenemos empresas mercantiles o establecimientos de comercio, ¿no? Hay empresas que se venden. Las mercaderías elaboradas o por elaborar y otros bienes muebles que se transfieran por las empresas mercantiles. Los bienes inmuebles cuando sean objeto del giro comercial de la empresa, ¿no? Hay empresas que se dedican a vender casas, por ejemplo. Los títulos y valores, bueno, entre ellos tenemos, en el otro semestre verán ustedes títulos como las acciones comunes son títulos. La propiedad industrial, el nombre, los avisos, las marcas de fábrica, las patentes, licencias de uso y explotación y demás signos análogos cuando constituyen objetos de comercio y demás bienes regulados por este código. Entonces, todo lo que se puede vender, por ejemplo, las marcas son comerciales, las patentes son comerciales, las licencias de uso son comerciales, la explotación es comercial, todos son negocios, ¿no? Y por lo tanto se convierten en bienes de compra y ventas. Eso es lo que dice acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? No, ingeniero, no hay ninguna duda. ¿Se está escuchando bien? Sí, ¿Se ingeniero. escucha? Ya, cualquier cosa me interrumpen si no se escucha ya. Estoy con otra red. Ya, ingeniero. Ya, bueno, todo lo anterior que hemos hablado se refiere a las normativas, ¿no? A considerar las normativas, ¿no? Desde el punto de vista legal, es decir, entran conceptos importantes de qué es un comerciante, qué son bienes de comercios y de transferencias económicas. Entonces, lo que tiene que quedar claro acá en este capítulo es que tanto el proyecto en su fase de implementación como durante la operación hasta su extinción deben cumplir todas las normas, ¿no? Existentes e involucradas, ¿no? En el proyecto. Bueno, ahora vamos a ver la forma de constitución. Toda empresa tiene una constitución, es decir, hay una sociedad conformada por inversionistas. Los inversionistas forman una sociedad, ¿no? Que son los dueños ejecutores del proyecto. Una empresa sin socios no es empresa. La empresa es una sociedad, ¿no? Lo que está variando es la forma de esa sociedad, cómo está organizada. Bueno, forma de constitución es la forma de organización adecuada legalmente para la unidad económica que se desea desarrollarse, la cual queda asentada en un acta representativa. En esta acta estipulan el número de socios que desean iniciar el negocio, el monto de capital, aportado por cada socio, la responsabilidad que adquieren frente a terceros. Los terceros, ¿no? Son los que están fuera de la sociedad. Bueno, luego tenemos los gastos de constitución de la empresa y los gastos y los trámites necesarios para realizar la implantación de la empresa. Bueno, desde acá van a salir las obligaciones fiscales que deben afrontarse y las diferentes responsabilidades
laborales que adquieren estos socios. Bueno, lo que tiene que quedar claro que una empresa es la conformación, ¿no?, de varias personas naturales en las cuales hacen un aporte de capital que constituye el capital de formación de la empresa. Este capital social es con el que nace la empresa, ¿no?, para su arranque y funcionamiento. Desde luego, hay un trámite que hacer para conformar la sociedad y eso también involucra gastos, ¿no?, gastos que tal vez se tenga que completar en el proyecto. O sea, la formación de sociedad es bien burocrático y normalmente se contratan abogados para que lleven adelante, ¿no?, la formación de sociedad, ¿no? Incluso en primera fase, ¿no?, se reúnen los que van a ser socios ante un notario de fe pública para dar lugar al inicio del trámite de la constitución de la sociedad. Constitución de la empresa. Estamos hablando de la sociedad. Una cosa es el proyecto y otra cosa es la sociedad, ¿no? La sociedad es la dueña de la ejecutora del proyecto. Bueno, la constitución de la empresa puede presentar distintas formas que entre ellas tenemos representaciones personales que pueden ser de orden natural o jurídica. Natural son las personas, jurídica son las sociedades. Las representaciones sociedades, como son las colectivas, comanditas de responsabilidad limitadas, anónimas, de economía mixtas, oraciones simplificadas y de economía solidaria. En fin, hay diferentes tipos de sociedad. Al constituirse una empresa, esta puede tener distintas formas de organización y por ende distintos costos aplicados a cada una de ellas. Los involucrados en el proyecto deberán investigar la forma legal de constitución necesaria que respaldará a la empresa. El analista del proyecto debe estudiar las características que integran el proyecto, el volumen de operación, el capital que será requerido para la inversión, el número de personas involucradas, es decir, se refiere a los socios, la situación que guardan cada uno de los socios, el esquema de la legislación tributaria y laboral que será usada. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, los interesados en el proyecto deben considerar al estudio legal como la forma de constitución de una empresa. O sea, para que se lleve a cabo un proyecto de realidad, ya debe estar conformada la empresa, es decir, la empresa ejecutora del proyecto. En otras palabras, es la sociedad conformada por los inversionistas que hacen su aporte de capital para que el proyecto se haga realidad. Constitución de las sociedades comerciales. De acuerdo al Código de Comercio Boliviano, título 3, capítulo 1, para la constitución de sociedades se tiene las siguientes disposiciones generales. Por el contrato de sociedad comercial, 2 o más personas se obligan a efectuar aporte para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar pérdidas. Naturalmente, cuando la empresa tiene
buenos rendimientos, hay ganancias. Estas ganancias pueden ser repartidas entre los socios. Pero si hay pérdidas, los socios no van a tener que soportar estas pérdidas. Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, solo podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos. Bueno, acá se está refiriendo, ¿no?, a lo que tiene el país, ¿no? Las formas de sociedad que tiene el país. Unas son sociedades colectivas, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedad en comandita por acciones y asociación accidental o cuentas de participación. Bueno, ¿qué es un instrumento constitutivo, no? O sea, acá está hablando más que todo, ¿no?, cómo deben ser, ¿no?, la situación para formar una sociedad, ¿no? En otras palabras, se está hablando del instrumento para la constitución de una sociedad. Bueno, dice lugar y fecha de celebración del acto. Acá se está refiriendo que se reúne un grupo de personas, ¿no?, frente a un notario de fe pública, en las cuales se ponen de acuerdo para formar un tipo de sociedad. Por acá empieza a formarse la empresa. Bueno, los diferentes, ¿no?, inversionistas que se van a reunir para formar la sociedad tienen que identificarse con la edad, su estado civil, nacionalidad, profesión, tiene que tener domicilio, su número de carnet de identidad, nombre, naturaleza, nacionalidad, y se tiene que fijar, ¿no?, si es que en esta sociedad están participando empresas, porque pueden participar personas naturales como también de repente alguna empresa está participando. Y aquí se habla de domicilio de las personas jurídicas que intervengan en la Constitución. Entonces, hay empresas que son socios. Entonces, estas son personas jurídicas. Cuando la sociedad está conformada por personas comunes, son personas naturales. Cuando la sociedad está conformada por empresas, donde cada una tiene su representación legal, ¿no?, son personas jurídicas. Bueno, la otra situación que continúa en la formación de la sociedad tiene que tener una razón social y el domicilio de la sociedad. ¿Dónde está el domicilio de la sociedad y la razón social por la cual se hace la conformación de la sociedad? Luego tenemos el objeto social, ¿no? ¿A qué se va a dedicar la sociedad? Y eso debe ser preciso y determinado, porque esto no así nomás se lo puede cambiar, ¿no? Muchas veces dice, se conformará tal empresa que va a comprar materias primas, ¿no?, y la va a transformar en tal producto y derivados. Esta razón social no se puede cambiar así nomás después, ¿no? Es decir, si quiere ampliar, ¿no?, su campo de acción. Luego tenemos el monto de capital que se requiere para el proyecto y por lo tanto también
Después tiene que fijar el aporte de cada socio. Hay veces que este capital puede ir aumentando con el tiempo, es decir, se puede ir aumentando la inversión, por eso habla, ¿no? Indicar cuál va a ser el aporte mínimo o el capital mínimo, si en el futuro se plantea, ¿no?, ampliar la inversión o incrementos de capital. Luego tenemos el monto del aporte efectuado por cada socio en dinero, bienes, valores o servicios y su valorización, ¿no? No siempre el socio aporta dinero, es decir, dependiendo de que si están de acuerdo todos los socios, puede haber un aporte de dinero, puede haber un aporte de terrenos, vehículos, en fin, algunos bienes que tienen que ser evaluados económicamente y entrarán como aporte, ¿no?, a la sociedad, siempre y cuando estos bienes sean de utilidad, ¿no?, para la empresa. En las sociedades anónimas deberá indicarse además el capital autorizado y suscrito, la clase, número de valor nominal y naturaleza de la emisión y demás características de las acciones. Bueno, la forma y término en que deben pagarse los aportes comprometidos, que no podrá exceder de 2 años en su caso, el régimen de aumento del capital social. O sea, acá lo que está hablando, ¿no?, que cuando se habla de sociedades anónimas, estas están definidas por acciones. Cada acción tiene su propio valor, ¿no?, nominal, por un lado, aunque muchas veces se habla de que en la formación de esta sociedad a veces tiene que pagarse en cuotas para estas acciones, ¿no?, las cuales deben ser totalmente pagadas en un plazo no mayor a 2 años. Bueno, siguiendo con la formación de la sociedad, tiene que decirse el plazo de duración, ¿no?, de esta sociedad. Por lo generalmente, hay veces se da 50 años de formación de la sociedad. Forma de organización de la administración. Está hablando del modo de designar directores, administradores o representantes legales, órganos de fiscalización internas y sus facultades, lo que depende del tipo de sociedad, fijación del tiempo de duración de los cargos. Bueno, en la sociedad a veces son numerosas en socios, bueno, ahí se tiene que hacer votación para designar a los directores de la sociedad, ¿no? Tienen que haber, como en cualquier situación, los fiscalizadores que son los que están dentro de la misma sociedad. Y también esta directiva, ¿no?, tiene un tiempo de duración. Por lo generalmente a veces se da 2 años. Y después hay nueva votación para nombrar nueva directiva, dependiendo de esto del tipo de sociedad. Luego tenemos las reglas para distribuir utilidades. En caso de que se tengan utilidades, ¿no?, se tienen que ver cómo se van a distribuir las utilidades, o también se pueden dejarlas para la expansión de la empresa. Bueno, acá se contemplan las previsiones sobre la constitución de reserva. Estamos hablando ahí, que esto lo vemos un poco más claro, la depreciación. Todo proyecto se tendrá que recuperar su inversión, y esto es a través de la depreciación, siempre y cuando
los ingresos por venta sean iguales o mayores a todos los costos. Cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios o accionistas entre sí y con respecto a terceros, ¿no? Normalmente los socios tienen que regirse, en este caso, por el Código de Comercio, como también pueden hacer sus propios reglamentos, ¿no? De cómo se van a llevar las actividades de la empresa. Ahora, respecto, dice, de actividades con los terceros. Los terceros no son las personas ajenas a la empresa, pueden ser proveedores de materia prima, pueden ser proveedores de servicios, en fin. Cláusulas de disolución de la sociedad y las bases para practicar la liquidación en forma de designar a los liquidadores. Bueno, toda empresa se supone que en cualquier momento, ¿no?, la sociedad puede diluirse. Se puede cerrar la empresa, ya sea por la venta de la empresa o por fracaso de la empresa, entonces la sociedad, ¿no?, se diluye. Y normalmente la empresa que estaba en funcionamiento tiene materia prima, tiene productos terminados, etcétera, y se tendrá que hacer una liquidación, ¿no?, a través de, normalmente se llaman gerentes liquidadores, ¿no?, que tienen que cobrar todo lo que, a las personas que deben a la empresa, por un lado, empresas que deben a la empresa, como también pagar todas sus cuentas por cobrar, hasta dejar en cero, ¿no?, la empresa. En cero quiere decir totalmente liquidada. Compromiso sobre jurisdicción arbitral y en su caso y en sociedades anónimas la época y forma de convocar a reuniones o constituir juntas de accionistas, las sesiones ordinarias, extraordinarias del directorio. Bueno, normalmente algunas de las situaciones están regidas por el Código de Comercio, cómo se llevan a cabo las reuniones, cómo se constituye la junta de accionistas, cómo deben llevarse a cabo reuniones ordinarias y extraordinarias, como también el directorio puede tener un reglamento específico para estos casos, pero siempre están encuadradas dentro del Código de Comercio. Luego tenemos la manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de su competencia. Naturalmente que en toda empresa se tienen que tomar decisiones. Entonces, se tiene que ver la forma, ¿no?, de cómo vamos a tomar las decisiones de la sociedad. En muchos casos, ¿no?, se puede referir a la contratación de un nuevo gerente, como también se puede referir, ¿no?, a incremento de capital, nuevas inversiones, en fin, ¿no?, parecido a lo que tiene la universidad, que es el reglamento de debates. Bueno, seguimos con la parte de constitución. El contrato de constitución o modificación de una sociedad se otorgará por instrumento público, excepto el de asociación accidental o de cuentas de participación que puede otorgarse en un instrumento privado. Cualquier persona que figure como socio o accionista puede demandar en la vía sumatoria el otorgamiento de la escritura pública y su inscripción. Naturalmente, cuando hablamos
de la constitución de la sociedad, ¿no? Normalmente hablamos, ¿no?, de una personería jurídica. En algunos casos hay empresas que necesitan operar, ¿no?, o tienen la necesidad de que no se puede esperar hasta que salga el documento de constitución. Entonces se forma una asociación accidental, ¿no?, que eso, por supuesto, tiene un límite de tiempo y por lo tanto puede salvar el apuro, ¿no? En algunos casos, ¿no? Se llaman asociaciones accidentales, ¿no?, para que se pueda operar una empresa, ¿no? Sobre todo esto se va a veces muchas cuando una empresa, ¿no?, que vende a otro grupo, a otra sociedad, pero la transferencia y todas esas cosas y la constitución de la nueva sociedad le faltan algunos instrumentos, entonces se forma entre ellas, se hace una empresa accidental para que pueda operar. Pero esto tiene un plazo y está sujeto a ciertas normas. Bueno, seguimos con la parte de constitución. El contrato constitutivo y sus modificaciones de las sociedades colectivas en comandita simple y de responsabilidad limitada se someterá a la inscripción respectiva en el registro de comercio, el cual, previa comprobación del cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales, procederá en consecuencia. Lo anterior se hablaba más para las empresas de sociedades anónimas, esto es para la sociedad de responsabilidad limitada. En ambos casos, ¿no? En ambos casos, todas tienen que tener su registro de comercio. Bueno, toda empresa recién puede operar cuando tiene su personería jurídica o personalidad jurídica. Las sociedades aquí adquirirán personalidad jurídica, esto es la calidad de sujetos de derecho con el alcance establecido de este título, desde el momento de su inscripción en el registro de comercio sin necesidad de otro requisito. La anulación del acto constitutivo declarada judicialmente no tiene efecto retroactivo y determina la disolución y liquidación de la sociedad. Bueno, por un lado, formamos la personalidad jurídica, la empresa obtiene este derecho para trabajar comercialmente dentro de la región. Bueno, pero también en cualquier momento puede llegar la disolución y liquidación de la sociedad, ¿no?, que es todo un trámite que se tiene que hacer, como se dijo anteriormente, ¿no? Hay cuentas por cobrar, hay cuentas por pagar, en fin, ¿no? Se va liquidando esto, ¿no? Y a veces en las empresas puede demorar hasta varios años. Capital social. El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social o en los estatutos, salvo que las disposiciones legales establezcan capitales mínimos para determinadas actividades comerciales. La resolución de aumento o reducción de capital se inscribirá en el reglamento de comercio previa publicación conforme al artículo 131. La publicación se hará 3 veces consecutivas. El aumento de capital por revalúo de activos se sujetará a las disposiciones legales que regulen la materia. Bueno, toda empresa nace con un capital social, que es el capital de aporte de los socios. Pero
cuando las empresas, ¿no?, en su formación de la sociedad, ¿no?, tienen previsto, ¿no?, a veces ampliación de la empresa, bueno, ahí puede haber incremento de capital. Por lo tanto, para ese incremento de capital, tiene que sujetarse a cumplir varios pasos. Siempre cuando se conforma una empresa se hace publicación por 3 veces en forma consecutiva. Pero también cuando hay una ampliación de capital se hace lo mismo. Se hacen publicaciones ante un periódico de mayor circulación. Requisitos para poder operar. El analista del proyecto debe considerar los requisitos legales para poder operar una empresa, como los aspectos legales, ambientales, ecológicos, uso de suelos. En cuanto al aspecto legal, deberá tener consideración el investigar todas y cada una de las leyes que tengan injerencia, sea directa o indirecta, en la operación diaria de la empresa, ¿no? Así tenemos, ¿no?, que considerar la Ley General del Trabajo, la Ley de los Impuestos sobre la Renta, la Ley de Medio Ambiente, etc. En fin, para preparar y formular un proyecto hay que contemplar, ¿no?, las leyes que se involucren y las normativas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Ley General del Trabajo, la ley contemplar toda la ley sobre los impuestos, la Ley de Medio Ambiente, seguridad industrial, ¿no?, y otras, ¿no?, que merecen ser tomadas en cuenta para que el proyecto no tenga problemas durante su implementación o durante su arranque. Ustedes han visto seguramente cuando van por la calle, están construyendo un edificio y de repente aparece con un letrero, obra paralizada, ¿no?, que quiere decir que no está cumpliendo alguna norma. Lo mismo, el proyecto puede ser paralizado si no está cumpliendo alguna de las normas o leyes de este país. Para el aspecto ambiental y ecológico se debe considerar la reglamentación pertinente para prevenir y controlar riesgos de contaminación en el aire, el agua y el medio ambiente. En cuanto a la localización e instalación, se deberán tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial que establecerá las condiciones para uso de suelo y el procedimiento de las actividades productivas o comerciales de cualquier bien o servicio. Bueno, no se puede instalar el proyecto en cualquier lado, ¿no? Este país, en Bolivia, ya tenemos una distribución territorial. Entonces, prácticamente ya están definidas las áreas donde se pueden implementar las empresas, ¿no? Por otro lado, lo que se compra siempre en el terreno es el derecho del uso de suelo. Por lo tanto, hay lugares que no se puede instalar una empresa o una fábrica. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y hay lugares donde sí está permitido el asentamiento, ¿no? Bueno. Ordenamiento jurídico de la organización social. El ordenamiento jurídico de la organización social condiciona el mecanismo operacional de los proyectos de inversión. Por un lado, cuenta la Constitución Política del Estado, por otro lado, la normativa legal de los actos de comercio. Está regulada por los códigos de comercio que incorporan toda la existencia legal mercantil e incluso comercial, lo que deberá conocer el preparador y evaluador del proyecto.
Asimismo, la legislación laboral que puede gravitar fuertemente en el presupuesto de un proyecto según las disposiciones del Código de Trabajo pertinente a la indemnización por años de servicio y desahucios de los trabajadores. Bueno, el proyecto tiene una actividad comercial. Compra materia prima, las procesas y las vende. Pero a su vez aquí entran, ¿no?, los diferentes servicios, pero también hay un punto muy importante que es la cuestión laboral. Lo que está indicando acá que en la cuestión laboral todo trabajador, ¿no?, tiene un haber básico, pero sobre ese haber básico tiene alrededor del 30% o un poco más, ¿no?, de obligaciones que debe pagar la empresa, ¿no? Estas obligaciones no están registradas en la papeleta del trabajador, como son la cuestión de riesgos. Hay un pequeño aporte a la AFP de parte de la empresa, el seguro médico, tiene un sueldo de liquidación por año, tiene un sueldo de aguinaldo, y si lo vota la empresa tiene derecho a 3 sueldos. Entonces, que eso se llama desahucio. Los desahucios son los 3 meses de sueldo cuando la empresa retira al trabajador. Si el trabajador se retira, solamente tiene una indemnización por sus años de servicio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, te escucha, no hay ninguna duda. Sí, ingeniero, se escucha normal. ¿Cómo? ¿Un poquito más fuerte? Se escucha bien. Sí, ingeniero, se escucha. Se escucha bien. Ya, lo que pasa es que no se ve acá porque estoy con otro tipo de audífonos y micrófonos, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? Ya, ¿tienen alguna duda? No, ingeniero. Ya, Bueno, vamos a seguir ingeniero. mañana. No los voy a cansar más por ahora porque esto es medio teórico, pero le he dejado la parte más entendible, ¿no? Para el próximo parcial, para el segundo, estudian de acá, de esto que le he dado, porque está solamente el 60% de lo que se le dio inicialmente para que sea lo más entendible. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, mañana seguimos con este capítulo. Nos falta un poco. Vamos a terminar mañana. Que les vaya bien. Hasta luego.